lo ejecuté yo, fue organizado por la FUNAI y por la cooperación alemana, financiado, y a partir de ese taller en 2002 continué durante 10 años acompañando los talleres con mujeres en todas las regiones de Brasil, mujeres indígenas de las más variadas sociedades, muy próximas al mundo brasileño, otras muy remotas, hablando un poco portugués, con algunos casos necesitando de traducción. Y allí, a través de esa década, expuesta a ese diálogo, esa interacción con las mujeres de las varias regiones, fui entendiendo varias diferencias, ¿no? La primera diferencia, que va a pesar en mi comprensión de los otros 3 problemas, de las otras 3 divergencias que voy a exponerles a continuación. La primera es la diferencia de lo que es la unidad familiar en el mundo indígena y en el mundo no indígena, en el mundo blanco. La unidad familiar en el mundo indígena y en su centro la conyugalidad, la relación conyugal, es una unidad reproductiva y productiva para la sociedad. O sea, no es una unidad romántica, no está basada en un romanticismo. Cuando vemos a los cónyuges indígenas, a la unidad matrimonial indígena, y eso lo voy a ver muy claramente después, muy recientemente en mi trabajo en Guatemala, aplicamos a esa familia, la vemos a través de un lente, que es nuestro lente sobre cómo son las relaciones conyugales. Pero cuando la entendemos desde el punto de vista del otro, vemos que ahí esa unidad, cuando venimos con nuestros preceptos o las ONGs europeas llegan para modernizar, para traer el desarrollo de la vida indígena, liberar a la mujer indígena de su relación conyugal, de su inferiorización por esta relación. Lo que no se entiende es que esa unidad no se puede romper porque esa es la unidad de la cual depende la reproducción de la vida material. O sea, es como decirle a alguien que se deshaga de su socio, de su parcero económico, de aquel del cual, con quien la unidad de la vida es posible reproducida materialmente y también reproducida biológicamente. Esa unidad está mira a la comunidad y es preservada por la comunidad como el lugar donde se va en la dirección del futuro. Entonces, cuando las mujeres indígenas en todas estas reuniones que realizábamos hablaban de sus problemas, cada vez que colocaban sus reivindicaciones, primero colocaban la reivindicación de su grupo, de su comunidad, de su aldea, también de su pueblo, y después dentro de la reivindicación del pueblo colocaban la reivindicación particular de las mujeres. Nunca se invertía eso. En ningún momento observé, después fui a buscar y también hay críticas de ese tipo con relación a la mujer afroamericana, por ejemplo, en el norte, varias autoras que se van a quejar de ese problema de lealtades. En primer lugar, la lealtad con la reproducción del pueblo y con los proyectos del pueblo de continuar siendo un pueblo. Y después, dentro de eso, las mujeres de Chiapas también han hablado de esto, y después la reivindicación de sus intereses como mujeres, pero siempre dentro del pueblo particular. En segundo lugar, lo que salía de esas conversaciones es que el género en estas comunidades no es una cuestión de individuos, sino de clases de género. O sea, cuando hablamos de igualdad, de edad, y de eso lo cuento vi con mucha claridad, cuando en una ocasión fui convocada por también solicitada por la GIS, que se llama ahora la GTC, o sea, la cooperación alemana, para ayudar a entender por qué los proyectos que financiaba en Brasil, que son los proyectos de la preservación de los bosques tropicales, inmensidad territorial, todo era adecuado en ese financiamiento de la protección de los bosques tropicales, pero cuando venían los evaluadores de Alemania a ver qué pasaba con el género, no se avanzaba nada, no se daba un paso adelante. Ninguno de los proyectos era adecuado como para cumplir con las metas que la cooperación alemana consideraba metas importantes para avanzar en la igualdad. Entonces, lo primero que
me puse a estudiar qué pasaba, y evidentemente lo que pasaba es que todos los proyectos partían de una definición de lo que es un hombre y lo que es una mujer, de una definición de lo que es el género, que no era sensible a la realidad local, que era traída desde Europa, o sea, y por tanto no podía avanzar. La primera es que el tema de la igualdad no era una igualdad entre individuos, hombres y mujeres, pero sí era el tema de la igualdad de las clases, de la clase de los hombres, la clase de las mujeres. O sea, era un pensamiento dentro de una categoría de personas, y no un pensamiento como individuos. Entonces, las escuelas de líderes, se retira una mujer de acá, una mujer de allá, una mujer del otro lugar, se la lleva a un lugar donde se le da clases de liderazgo, y esas personas no vuelven nunca más. O sea, se rompe, digamos, su visión de cuál es su papel dentro de su comunidad. O sea, es una isla sin retorno. El otro elemento claro que quedaba de que esta mujer tenía una definición de sí misma y de su género y de su vida en la comunidad como su género, es que en esta escena comunitaria hay un espacio público y hay un espacio doméstico, y sí hay una jerarquía, digamos. O sea, sí es una división jerárquica, pero el espacio público no es una esfera pública en el sentido de la vida moderna, y el espacio doméstico no está desprovisto de politicidad. Es una diferencia muy grande. Hay un espacio público, pero en él no habla un hombre con H mayúscula, que es el único titulado para enunciar verdades universales o de interés general. En ese sentido, no es una esfera pública, y no está ese espacio público modelado a la imagen de un sujeto masculino, blanco, propietario, letrado y heterosexual, no en el sentido de su sexualidad propiamente dicha, pero sí heterosexual en el sentido de que es un pater familia. Este sujeto del espacio público no es un hombre con una H mayúscula, no es un hombre dueño de la verdad general, de la verdad universal, sino es alguien que es de su espacio particular. Entonces el espacio público ahí es un espacio particular, el espacio doméstico es el otro espacio particular, ontológicamente pleno, y también con su propia politicidad, habitado por donde circulan una cantidad de personas, no está nuclearizado, y lo que no es visto en términos de una vida íntima, de una vida privada. O sea, esas ideas de lo privado y de lo íntimo son ideas modernas. Esa privatización, nuclearización de la familia y la reducción a la idea de que ahí se da algo de la intimidad es una idea moderna, no es una idea que esté en la... Hay muchísimos relatos, algunos bastante cómicos inclusive, de la sexualidad, del ir al baño, varias prácticas de la vida cotidiana, donde ciertamente se nota y se percibe que no hay una visión de lo íntimo de la misma manera que hay en la sociedad moderna. Y en ese espacio nuclearizado de la intimidad, de lo privado, es donde las mujeres morimos, es donde las mujeres podemos ser maltratadas, encapsuladas en un espacio privado, inalcanzable por el ojo público, a pesar de la cantidad de políticas, de la cantidad de leyes que hoy ya están en circulación, ya están en vigencia, pero ese encapsulamiento es estructural, vamos a decir. Entonces, esa esfera es también una novedad. El otro tema muy importante que surgía de esa mujer, que es la mujer no blanca, es las transformaciones de la masculinidad de sus hombres. O sea, el hombre dividido entre dos lealtades de una forma diferente a las mujeres. La mujer está dividida entre dos lealtades, que es la lealtad a su propio género, buscando politizarlo, buscando mejores condiciones. Está muy bien formulado por las mujeres de Chiapas, porque ellas dicen así: cuando llega el tiempo de la política, llega el tiempo de la política para la comunidad y también para las mujeres.
dentro de la historia, ¿no? Va junto para los dos, para el pueblo y para sus mujeres dentro del pueblo, ¿no? Y así resuelven el problema de la doble lealtad. Pero el tema de los hombres es más complejo, porque el hombre está dividido entre dos lealtades, una a su masculinidad, ¿no? Agredida de forma brutal por la masculinidad del hombre blanco, que es una cuestión de poder, o sea, la masculinidad se define en todas las sociedades a partir de la potencia. Entonces, y la lealtad a su propia comunidad, a su propia familia. Y lo que surge de muchísimos relatos es la emulación del hombre no blanco por el hombre, al hombre blanco. O sea, el proceso de emulación de la masculinidad vencedora, que es la masculinidad blanca en época de la conquista, de la colonización. Después el hombre que administra el Estado. Cuando van, por ejemplo, los caciques o las diversas representantes masculinos al Estado, digamos, en mi caso, Brasilia, a gestionar en los ministerios, en la FUNAI, por recursos, por diversos beneficios para la vida de la aldea. Allá este hombre se encuentra, este hombre que siempre ha sido un intermediario, ¿no? Entre aldeas, llega a la ciudad, allá se encuentra con él. O cuando la ciudad llega este hombre hoy en las empresas, en las hidroeléctricas, en las varias formas en las mineras que llegan al mundo de la aldea, se divide entre una necesidad de conducirse y reconducirse a la plataforma de masculinidad, emulando la masculinidad del vencedor, del potente, y eso lo lleva muchas veces lo vemos de forma creciente, ¿no? A la violencia, a la agresión en su mundo, en el mundo de su familia, en el mundo de su comunidad. Son problemas que son particulares de esta mujer no blanca, que no son problemas, los problemas de la mujer en París, digamos, tienen características completamente diferentes a estos problemas de la mujer indígena. El caso de la mujer negra todavía es otro camino, pero que le lleva a una particularidad y que nos obliga a ver la cuestión femenina, la cuestión del patriarcado, la cuestión de género como diferenciada, ¿no? En nuestro mundo, ¿no? En Argentina y creo que en Perú se hablan en los términos del acriollamiento, ¿no? El criollo es un sinónimo, que es ser intermediario, ¿no? Emulador de un modelo blanqueado, digamos. Para mí criollo hoy es sinónimo de prejuicio, de homofobia, de misoginia, son casi sinónimos. Y el acriollamiento, la masculinización violenta y el prejuicio de las varias formas en que mencioné, está también entrañablemente relacionado con lo racial. Solo es un panorama así abierto. Entonces, la primera divergencia sería esta. ¿Podemos hablar de una mujer única? Mi respuesta es no. Hay procesos que hacen que debamos separar. Y segundo, la segunda divergencia es sobre los crímenes letales. Y en esta también vemos que un gran número de feministas, lo más pesado en el pensamiento del feminismo hoy es hablar de que está en las leyes, es impresionante. Solo para dar un ejemplo, dos. Esos días estaba en el norte de México como jueza del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? En Chihuahua, en la audiencia de Chihuahua, y me entero, por ejemplo, que la ley de feminicidio en México, en la mayor parte de los estados mexicanos, no se aplica cuando la mujer es asesinada en la calle. O sea, porque la idea de feminicidio está profundamente asociada a un crimen de tipo íntimo, o sea, de la intimidad. De nuevo estamos frente a este mismo asunto de que todo lo que tiene que ver con la mujer tiene que ver con el tema de lo privado y de lo íntimo. O sea, la mujer es permanentemente despolitizada y retirada del campo del público. El otro ejemplo, muy semejante en mi escritura, este que acabo de dar, es, por ejemplo, cuando se juzga en Chile en 2009 el caso del campo algodonero, los feminicidios de los cuerpos encontrados en el campo algodonero en Ciudad Juárez.
Lo juzga, preside ese tribunal una jueza que era la presidenta en ese momento de la Corte Penal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Cecilia Medina, y ella tiene que dar su voto en separado, porque el tribunal no acepta que los feminicidios de Ciudad Juárez son formas de tortura. Entonces ella da su voto en separado, a pesar de ser la presidenta del tribunal, porque ella quiere que esos asesinatos se consideren como casos de tortura. ¿Por qué no? Porque la tortura es un crimen público. De nuevo, en varios ejemplos, en varios casos particulares vamos encontrando esa resistencia a considerar que los crímenes sexuales letales contra las mujeres puedan ser crímenes que no sean de la intimidad. Y el sentido común los empuja a ser crímenes de la intimidad, y el imaginario colectivo los empuja a ser crímenes de la intimidad, y el feminismo también los empuja a ser crímenes de la intimidad. Y no podemos nunca percibir que atrocidades, formas de tortura y de crueldad que suceden contra el cuerpo de las mujeres, clásicamente los de Ciudad Juárez, pero otros, porque se extiende al continente, los crímenes mafiosos contra la mujer, siempre en el fondo los empujamos, acabamos deslizándolos a una comprensión de la libido, los crímenes de guerra contra las mujeres, que son crímenes de la libido, de la testosterona, cuando en el fondo lo que se constata, cuando uno se aproxima y ve con la lupa lo sucedido, que nada tiene que ver con el deseo o con la sexualidad, sino que tienen que ver con los móviles de la guerra, de nuevas formas de la guerra que se están extendiendo, escenas bélicas de nuevo formato que se están extendiendo en nuestro continente. Entonces, en este segundo caso están todos aquellos, las mayorías que piensan este tema, que piensan que existe un solo tipo de crimen contra las mujeres, que es un crimen genéricamente sexual, y aquellos como yo, que hay también varias pensadoras hoy, que progresivamente piensan que hay varios tipos, que es necesario pensar en su especificidad los diferentes crímenes letales contra las mujeres. Algunos son del campo de lo íntimo y del campo del deseo, y otros son netamente, plenamente del campo de la guerra. La tercera divergencia, que es muy interesante y que la encuentro, por ejemplo, al hacer el peritaje para el próximo juicio de Guatemala por los crímenes de guerra de los años 80 en Guatemala. Y ahí esa polémica se da prácticamente en la forma de una pelea, de un malestar, por ejemplo, entre las mujeres de la cooperación española y mi interpretación para ese peritaje de lo sucedido con las mujeres en el genocidio en Guatemala, y después en el caso que estaba estudiando, es un caso de esclavización de mujeres mayas quechíes de la aldea de Sepulsalco, que son esclavizadas doméstica y sexualmente en un cuartel de descanso en esa aldea de Sepulsalco. Y que la cooperación española, sobre todo, este sentido común de lo que estábamos hablando un minuto atrás, los piensa de esta forma. Dice que los hogares indígenas son violentos, los hogares campesinos indígenas ya abrigan en su interior la violencia de los hombres contra sus mujeres, y que esta violencia que está en los hogares se expande y se instala en la guerra. O sea, y es la violencia de los soldados contra las mujeres, y es la violencia de la guerra represiva y de otras formas de la guerra que va a atacar a las mujeres en una progresión lineal que va desde la violencia doméstica hacia la violencia pública bélica. Y lo que yo encuentro y creo que se constata, y se constata en varias situaciones, no solamente en el caso de la guerra represiva de Guatemala, es que si bien hay jerarquía en el espacio doméstico y comunitario entre hombres y mujeres, porque el espacio comunitario es un espacio de estatus, o sea, es un espacio jerárquico, pero la violencia que sucede
formas contemporáneas de la guerra es una violencia que responde a un entrenamiento militar. Y en los manuales, tanto en los manuales, algunos autores hablan de eso para las guerras de Medio Oriente de hoy en día, y yo lo constaté en el manual para la guerra de Guatemala. A los soldados, en el manual dice así: y a los hombres, a los soldados originales del mundo indígena, hay que entrenarlos para que pierdan los escrúpulos frente al cuerpo de las mujeres. Esto está explícito en el manual. Quiere decir que el cuerpo de mujer se vuelve ahí un objetivo estratégico de la guerra, ¿cierto? Y ahí hay cosas muy interesantes, porque si en las guerras tradicionales, digamos, que van desde el mundo tribal hasta el mundo de la Segunda Guerra Mundial, pues, las guerras entre estados, las guerras entre naciones, en estas guerras la mujer siempre fue violada por la soldadesca, violada masivamente, anexada, su cuerpo fue anexado como parte de la anexión de un territorio. En estas nuevas guerras, que de forma genérica he llamado de guerras de paraestado, de las varias formas de paraestado, que son guerras nuevas y hay algunos autores que me respaldan, en los que encuentro respaldo para decir esto. En estas nuevas guerras, lo que le pasa a las mujeres ya no es más un daño colateral de la guerra, algo que es consecuencia de la anexión territorial, pero su cuerpo se transforma en un objetivo estratégico de la guerra que, estudiado, la masacre de su cuerpo, la profanación de su cuerpo es un objetivo estratégico que lleva mucho más rápidamente a la pérdida de relaciones de confianza en la comunidad. Es como si habláramos de una ingeniería social que muestra que atacar y profanar el cuerpo de las mujeres en las sociedades comunitarias es como disolver la comunidad, se ataca uno de los centros de gravedad de la vida comunitaria. Entonces, esta tercera divergencia es la siguiente. Pues voy a recapitular rápidamente las cuatro. Dice lo siguiente: la violencia no pasa de los hogares, de la gente, a la guerra, sino que hay una programación neurobélica específica para que soldados que hacen parte de vías de aldeas y de localidades donde todavía existen los lazos comunitarios colectivos, estos soldados sean entrenados, programados para agredir a las mujeres de una forma particular, y después esa violencia bélica retorna a los hogares, y esos hogares a partir de ese momento serán hogares mucho más violentos. O sea, en Guatemala eso es clarísimo. Por ejemplo, algunas mujeres relatan porque algunas fueron capturadas, asesinadas, esclavizadas, otras huyeron a la montaña, se refugiaron en las montañas. ¿Cuándo termina? Cuando vienen las conversaciones de paz, pasan los helicópteros llamándolas bajen, porque terminó la guerra, llegó la paz. Y en ese proceso de bajar, que dura varios meses, son recogidas en camiones y llevadas a cuarteles para rehabilitarlas, para reconstruir la vida en paz, ¿no? Y ahí sufren violaciones. Y esos soldados que violan a las mujeres en el momento de la paz son castigados. Entonces, a esos soldados se les dice: no, ya no. Esto no se hace más, o sea, la regla mudó. Eso comprueba que la regla anterior era una regla de la agresión. Y hay muchos ejemplos que prueban, digamos, esta programación para la guerra, y después vemos un recrudecimiento de la violencia doméstica como consecuencia de situaciones de guerra. Y también eso se constata, por ejemplo, en lugares internacionalizados como México, hoy varias regiones, todo México prácticamente, donde la violencia doméstica está recrudeciendo como consecuencia del clima bélico de la propia sociedad, de la mafianización de la sociedad mexicana. La cuarta divergencia
tiene que ver con el campo del Estado, con el feminismo y su división con relación al campo estatal. O sea, la fe que hemos puesto, y eso se discutió mucho ayer varias veces, de sí, no hemos puesto todas nuestras fichas a la lucha en el campo estatal. Y si estamos, si esa apuesta a los avances dentro del campo del Estado, por más legislación, por más políticas públicas, ha llevado avances en la vida real de las personas. O sea, ha garantizado la protección de las mujeres en la vida real. O sea, como que nos hemos sido capturados por la irrealidad del campo estatal. Y hemos sido capturados en la idea de que existe una relación causal entre ley y prácticas. O sea, de que pasar leyes en un congreso y tener jueces batiendo el martillo en algunas ocasiones condenando a alguien alguna vez, eso va necesariamente y de forma causal, con relación causa-efecto, cambiar la forma en que las personas se comportan. Pero está muy lejos de eso ser comprobado, porque la letalidad de las mujeres y la forma de la crueldad está en aumento. Por ejemplo, en Brasil, que es un país extremadamente violento, todo nuestro continente es el continente más violento del planeta, la ciudad más violenta del planeta queda en Honduras, ¿no? San Pedro Sula, luego de las 5 ciudades más violentas del planeta, 3 son brasileras. Es un país donde la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes es enorme, son números de guerra. El año pasado en Brasil hubo 60.000 asesinatos, son números impresionantes. Entonces, ahí también los asesinatos de mujeres son muy llamativos, ¿no? En Brasil, en 2012 se asesinaba a una mujer cada 2 horas. El año siguiente los números pasaron a mostrar las estadísticas que se asesina a una mujer cada hora y media. Y bueno, dentro de la proporción del grupo enorme, ¿no?, de la población brasileña. Pero en los otros países también. En Argentina la población es mucho menor, se asesina a una mujer cada menos de 2 días, cada día y medio. O sea, en Bolivia, que es un país que ha tenido avances tan impresionantes en la democratización étnica y de género, donde vemos mujeres ministras vestidas de polleras, ¿no? Indígenas en los cargos ministeriales y en todos los cargos de la administración estatal. Y sin embargo es un país, sucede ahí algo muy, muy raro, que es lo siguiente: si la media mundial de asesinatos de mujeres por total de homicidios es 17%, en Bolivia la media de cantidad de asesinatos de mujeres por totalidad de homicidios es casi 60%. O sea, es difícil de entender, y entonces viene la explicación en uno de los modelos explicativos de la violencia de género, de que bueno, porque las mujeres avanzaron mucho, adquirieron mucho poder, y entonces los hombres había una especie de venganza de género. Yo no soy adherente de ese modelo explicativo, porque las mujeres en el mundo andino siempre tuvieron mucha fuerza, siempre fueron la reina del dinero, la reina del mercado, productoras, o sea, tuvieron, no es una novedad en el mundo andino, lo que es una novedad es el campo estatal. Entonces, lo que un gran número de feministas ha hecho históricamente en los últimos años una gran apuesta al campo estatal, y no es una apuesta. O sea, yo creo que el campo estatal no debe ser abandonado, es un frente que es importante, seguir con las luchas ahí, pero nos hemos totalmente olvidado la construcción de comunidades, de vínculos comunitarios, de construcción de formas de protección que pasen por fuera de la dependencia del campo estatal. Entonces, estas son las 4 divergencias que tenemos. Para mí es muy importante que paremos para pensarlas y decidir que no seamos cargados, atropellados por una costumbre de la militancia, una costumbre del activismo que nos lleva a reproducir, a andar en círculos, siempre los mismos eslogans, siempre las mismas formas de actuación.
Lo que quiero hacer con esto es llamar la atención a que paremos para pensar si no estamos distraídos, o sea, si no estamos siendo cargados en una dirección que no está mostrando sus resultados. Solo para sintetizar, entonces, las 4 divergencias son: ¿hay una sola mujer o hay realmente mujeres del mundo europeo, de los países centrales, y las mujeres de nuestro mundo? La segunda divergencia es: los crímenes son todos crímenes de alguna manera vinculados con la intimidad, con la sexualidad, o hay varios tipos de crímenes letales contra las mujeres. La tercera divergencia es: la violencia de género se traslada desde el espacio de la intimidad al espacio de la guerra, o el espacio de la guerra tiene formas específicas de tratamiento del cuerpo de las mujeres que vuelve después influencia al campo de la intimidad. Y el cuarto es el Estado, es el Estado capaz de protegernos. No estamos un poco hipnotizados por la fe estatal, ¿no? por el hechizo del Estado, y nos hemos distraído de otras luchas que quizás puedan tener una mayor eficacia en nuestra protección. Esto es lo que... Bueno, muy bien, con este ánimo de diálogo, va a ser su comentario Tefi Patrón, que es la vicerrectora de investigación de la Universidad Católica del Perú, donde también es profesora principal de la sección de filosofía del Departamento Académico de Humanidades, que también ha sido jefa durante el periodo 2005-2009. Tefi es bachiller en filosofía por la Universidad Católica, magíster y doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina, La Nueva en Bélgica, directora fundadora de ARIQUE, revista de filosofía de la Universidad Católica, investigadora principal del proyecto Agenda Perú, consultora internacional del Banco Mundial, presidente por 3 años en la misión Presidente en Asunción, y consultora del PNUD. Además, ha sido presidenta ad honorem de la Asociación Civil Transparencia. Es columnista del diario La República, ha enseñado en diversas universidades privadas y públicas del país. Asimismo, ha publicado muchos artículos en revistas académicas especializadas sobre temas de hermenéutica, filosofía práctica, filosofía política, desarrollo humano y género. También ha trabajado en democracia y buen gobierno, un trabajo de investigación interdisciplinaria en coautoría con Max Hernández, Nicolás Rich y Francisco Sagasti, y se encuentra entre sus publicaciones junto a otros títulos como Presencia Social, Ausencia Política, Mujeres y Espacios Públicos en el Perú, publicado en bueno, ya no para que eso entonces. Podemos recibirla a ella también como parte de la obra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Alexandre, con la maestría de género de 25 años, siendo primero diploma, y luego la carga de una maestría de filosofía por la que quiero enseñar el diploma de género, que es una canalete, es una conversación de pasar. Gracias por la invitación, es un gusto haberte leído, escuchado y poder ahora presentar algunas brevísimas reflexiones a modo de conversación, solamente para abrir la conversación. Yo creo que es lo que interesa y lo he dicho ella claramente, ¿no? Como sabemos, en el Perú hoy se trata de temas fundamentales en nuestra vida, de la violencia, de la guerra, del reconocimiento luminoso, hasta las nefastas declaraciones del señor Quesada, un congresista, con la añadidura presidente de la Comisión de Justicia de nuestro Congreso, que dijo, lo cito: las violaciones callejeras no generan un embarazo porque en la mujer se produce un estado de shock y obviamente no hay ningún tipo de lubricación. Todos sabemos que hay una mezcla de ignorancia con estupidez y maldad, ¿cierto? No tendrá que ver que la mujer lubrique o no lubrique para que no esté cansada. Y luego esa frase fue completada por la frase de una comunista mujer que dijo: el problema no son el problema no son las violaciones aisladas, sino las sistemáticas. Bueno, mujer violada es un problema, ¿cierto? Si se le da a nosotras, sí.
Entonces, creo que lo que se está tocando acá de manera más original y creativa, con conceptos nuevos, es fundamental en la vida de todos nosotros, hombres y mujeres, y también los científicos. Frente a esta complejidad del tema, que tiene que ver además, según lo he dicho, con una forma de guerras, nuevas alianzas, diplomacia, malas o narcotráfico, ahorita desde el inicio plantea la tarea importante que es colocar la historia en el ejemplo. Por eso, hacia el final de su conferencia, la versión escrita que yo tengo, y agradezco mucho la amabilidad de Rita y Tami de al final se hace la pregunta: ¿por qué las mujeres feministas necesitamos esa voluntad de indistinción histórica, civilizatoria? Ella lo vincula con una modernidad que universaliza y hace igual y desigual y desde todo. Sobre el tema de la modernidad volveré más adelante. No voy, obviamente, a hacer un resumen, sino a plantear casi 4 preguntas para luego seguir la conversación, siguiendo el orden de la exposición, que es el mismo que ya desarrolló y yo voy a hablar. Ella nos plantea en términos de divergencias, de debates, ya que como bien dice, Rita se piensa mejor a través de la polémica. Como filósofa no puedo sino suscribir esta idea y trataré de hacer fiel a su propuesta, es decir, voy a dirigir con ella en alguna de sus propuestas. Creo que para eso la primera tiene que ver con, ya mencionamos, muy conocidos trabajos, investigaciones y también intervenciones, porque también intervienen, como lo he dicho, en casos como la violencia en Ciudad Juárez, ¿no es cierto? Y la necesidad de diferenciar, y que insiste mucho en diferenciar y diferenciar. Por ejemplo, dejar claro que el feminicidio no tiene necesariamente una causa privada, doméstica, íntima, que no pueden los feminicidios deben ser privatizados. Y que no se trata entonces del caso de lo privado al público, de lo doméstico a lo público, sino en todo caso al revés. A mí me parece una propuesta sumamente interesante y hay que obviamente diferenciar. Ciudad Juárez, Honduras, Salvador, Guatemala, que ahorita poco jalan, ¿no es cierto? Dije, y la lista lamentablemente aumenta. Sin embargo, yo le hago la pregunta: en la vida cotidiana de nuestras mujeres, no sigue siendo causa principal, al margen de protección de guerra y de esas guerras nuevas, no sigue siendo causa principal de muerte el ex marido, el amante celoso, el padre previo, el padrastro. Aquí todavía creo sigue operando el tránsito de doméstico al público, en el Perú, por ejemplo, en el Ciclado. Entonces, ciertamente tiene razón, porque si privatizamos todo, no entendemos todo. Pero yo le planteé la pregunta: si hacemos de todo, de afuera hacia adentro, o sea, del público a lo privado, no es el caso de aparentemente de Guatemala, sino que el manual dice el Maya tiene que aprender a orientar la mujer, sí, pero también hay ambigüedad. Yo creo que está descubriendo novedades, es bueno radicalizar la novedad, pero no hay que dejar de lado esa otra violencia que es aquel en que confías, que es tu marido, que sea tu amante, o tu padre, o tu padrastro. Es una primera motivo de reflexión. No tengo duda de la riqueza del concepto, pero no podemos minimizar el ida y vuelta, digamos, ¿no? El cuidado al público. Una segunda reflexión que planteo para comenzar tiene que ver sobre la victimización de las mujeres en la guerra, en esas guerras nuevas, post-liberales. La verdad que me impresionó mucho la lectura, así como escucharla ahora, porque son guerras no convencionales en el sentido estricto, ya no somos daños colaterales de comunas y de ¿no? Sino que en estas guerras el cuerpo de la mujer, el cuerpo de las mujeres es el propio campo de batalla. Eso es muy fuerte. La guerra se está jugando con su cuerpo, esa guerra se está jugando con su cuerpo. Y eso me parece terrible, me parece cierto. Y ahí juega ella con, en vez de hablar de la naturaleza de la mujer, lo que también habla del territorio, el cuerpo por nosotros es un territorio colonizado, conquistado, violentado, plantada, la batalla, etc., ¿no? Y esto tiene que ver además con una dimensión simbólica horrible, en el sentido de lo que Rita llama, creo, con mucho sentido, violencia expresiva. Es decir, dañar nuestros cuerpos, matarnos, no es para vencer al enemigo, porque no lo necesitan para ganar la guerra, sino para expresar su derrota. Entonces, nos convertimos nosotros en un móvil de guerra, digamos, y eso es terrible y está pasando sin duda igualmente. Sin embargo, acá tengo
un tema para conversar. Cuando se afirma, la cito, el cuerpo es nuestro último espacio de soberanía, lo último que controlamos cuando todas nuestras posesiones están perdidas, pero es una descripción tremenda, me quedo tengo nada, buscando su cuerpo es un espacio de soberanía. A mí me parece que aquí faltaría desarrollar un poquito más la dimensión de vulnerabilidad previa que implica nuestra corporalidad. Porque la corporalidad humana, usted sabe que el único animal que no llega a su propia alimentación es el ser humano. Todos los demás animales del planeta llegan a la bolsa del canguro, a las tortugas, nosotros no. O sea, la vulnerabilidad es inherente al humano multidisciplinar, se tiene que ser protegido por alguien. Y nuestras emociones también nos hacen ser vulnerables. Amar a alguien es decir, la vida no está para acá si tú no estás en el mundo, no sé lo que dice para qué, si tú no estás en el mundo. O tener un hijo, todas las que tenemos hijos sabemos cuán vulnerables somos las madres y los padres de pensar que a ese niño le pasa algo. Entonces, hace poquitos meses estuvo acá Marta Nudlo, feminista de otras escuelas también, pero que trató mucho el tema de la relación entre mujer y vulnerabilidad, entre cuerpo femenino y vulnerabilidad. Entonces, a mí, por eso esta idea de soberanía sobre el cuerpo me hace un poco, me raspa en el sentido que creo que tomar en cuenta la vulnerabilidad en la lucha contra la violencia es importante para las mujeres y sobre todo los seres humanos. No me gustaría empezar sobre esto. Un tercer tema que me dejó pensando también es cuando Rita dice, lo ha dicho al final, que matar a la mujer o matar a las mujeres es destruir los lazos de confianza en el tejido de la comunidad. Matar a las mujeres es también romper algo en la vida de sus comunidades. Y eso sin duda es cierto. Pero claro, a mí me queda la pregunta de, hay comunidades que no merecen ser perpetuadas. Hay comunidades que de pronto requieren ser criticadas. Entonces, no sé si la apelar al no comunitario por sí mismo y por el papel que las mujeres tenemos en salvaguardar la comunidad no nos hace temer un poco a la crítica a ciertas tradiciones comunitarias que no tenemos por qué perpetuar. Entonces es un tema complicado, un libro de fondo, porque lo digo así como que no todo lo que es tradicional comunitario, ¿no? Por ejemplo, crítica tiene que ponerse en duda. Y vamos a hablar del último punto, que es el tema de la movilidad y la crítica que a mí me causa algunas reflexiones importantes. En una entrevista que hicieron en Argentina, me parece el año pasado, a la pregunta de si, por ejemplo, los derechos humanos han logrado proteger a las mujeres, pensando que los derechos humanos, la doctrina, la lucha, es un avance, ¿cierto? Marta responde en la misma línea de otra teoría, creo que no. Creo que lo que estamos viendo es que ese techo de contención de los males a que pueden ser expuestas las personas muestra su incapacidad de protegerlas y es indispensable. Es decir, liberarnos de nuestra fe cívica y comenzar a sospechar de la capacidad del Estado y las organizaciones subestatales para proteger a las personas. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde ponemos la fe? Entonces, si no es en el Estado, si no es en la ciudadanía, si no es en las políticas públicas, tampoco sociedad civil, digamos que fue el gran discurso post-caída del urbanismo, la libertad de la civil. ¿Dónde lo ponemos? No digo que es ciega, ¿a dónde miramos? Es decir, si no son políticas públicas, si no la ciudadanía, entonces ahí yo me siento un poco desubicada porque me quedo sin espacio, sin actores, digamos, para seguir con la lucha en sus diferentes formas. Y ahí es donde la propuesta de lógicas comunitarias o lógicas pero indígenas, incluso habla en el texto de una suerte de rescate de lo tribal, que tiene la marca de lo no universal humano, sino, la mujer y hombre en ciertas relaciones tribales son dos seres ontológicamente completos y distintos. ¿Sí? ¿No? Eso es y son, por lo tanto, dos naturalezas distintas. Y yo puedo entender eso. Además, tengo origen selvático, la mitad de mis genes son de allá, y he vivido en ese. Y creo que también hay formas de vida tribales que pueden ser nefastas. La lógica privada, la lógica comunitaria o indígena no necesariamente es, no sé qué palabra usar, no es una moralista buena, mejor o más cuidadosa que la iglesia, ¿no? Probablemente es cierto que no haya crímenes, ni en los achánicas, ni en los positivos, ni en los males. Sin embargo,
Y bien mencionar que el matrimonio no es una cuestión sentimental, es productiva. Pero normalmente la niña no escoge su pareja. Normalmente la niña con su primera regla es entregada. Y a los 40 años tiene 12 hijos, algunos muertos, y por eso a lo mejor hace 20 años. Yo he visto el desgaste físico de las mujeres de primera vez es terrible. Entonces, no sé si de esto se trata tampoco, de mirar. Ella dice en su texto que la acusan de ilusión de lo plural, ¿no? Idealizar lo plural. Yo no digo eso, pero sí digo que en lo plural también puede haber daño, también puede haber niñas que a los 35 años son ancianas a los 65 y tienen un mayor brillo en los ojos, digamos, ¿no? Y para terminar, digo que quedarme sin algunos criterios, estoy hablando como filósofa, quedarme sin algunos criterios, principios, conceptos normativos, básicos de la modernidad, llámense dignidad humana, individuo. Podemos renegar el individuo no de la comunidad, pero yo sí reivindico la noción de individuo de la que yo disfruto, además. He disfrutado, y tengo que porque he querido, he elegido muchas cosas de mi vida. Derechos, libertad, ciudadanía, esos conceptos que también son principios éticos y políticos, ¿no es cierto?, de la vida nuestra. Esos son los problemas de desigualdad que esconden, que estoy de acuerdo con él, que cubren clarísimos problemas de desigualdad. Si renuncio a todo eso, sin embargo, yo me quedo sin criterios normativos desde los cuales ejercer la vida, ¿sí? Porque en algún sitio se tiene que parar a criticar. No puedo parar en una comunidad versus la otra, porque estoy pisando el reto que a mí personalmente no me gusta pisar los activismos éticos y políticos. Entonces, esos criterios para mí son fundamentales para construir teoría de la cual se pueda criticar el sistema, ¿no? Yo no critico, después no sé lo que diga, no critique, porque como critica, obviamente está buscando construir conceptos nuevos. Pero yo creo que sí, lo digo como riesgo, la apelación a lo situado, al feminismo situado, a lo comunitario particular, a lo tribal particular, no nos deja nos quita, mejor dicho, una noción del deber ser, desde la cual se puede criticar las instituciones de lo que es lo que existe. No creo para mí hay un nudo en la posibilidad de criticar, de pararnos en algún lugar. Estoy de acuerdo con ella en que muchas cosas siguen mal, y yo creo que muchas cosas siguen peor que muchas mujeres, pero probablemente si en alguno de esos principios salimos todavía peor. Tenemos una instancia o algunas instancias en las que todavía yo, por ejemplo, necesito algunos de esos principios para poder explicar a los progresistas que dicen tamaño de regla. Entonces, por ahí va mi duda y mi ganas de continuar la conversación con tu vida. Sí, pero en contexto y después también el público, ¿no? O sea, muchísimas gracias. Porque claro, las preguntas estimulan para poder argumentar mejor cuando el texto definitivo. Y algunas de las preguntas están ya tratadas en otros textos, ¿no? Voy a importar. No, yo no pretendo decir que los crímenes domésticos no existen. Lo que pasa es que digo que mi crítica va a la idea de que todos los crímenes son de la misma naturaleza. Y en otros textos, por unos dos textos anteriores, digo que a medida que mostremos que también todo esto, ¿no?, es una multiplicidad de cuestiones, ¿no?, y tiene que ver con la propia esfera pública, ¿no? En ese proceso que mencioné hoy, de que un mundo que es jerárquico y que es dual, se va transformando en el mundo de los binarismos modernos. Y binarismo y dualidad no son iguales, no son estructuras idénticas.
En el mundo de la realidad, y eso es constatable, hay tránsitos entre cada uno de los polos de esa realidad, son posiciones en las cuales existen tránsitos. En todo el mundo indígena, por ejemplo, hubo vida trans, ¿no? Ahí yo soy muy admiradora de un autor peruano, justamente que falleció hace 2 años, Giuseppe Campuzano, ¿no? Que hace todo un autor queer, como dice hoy con su Museo Travesti del Perú, y que hace todo un levantamiento de los edictos coloniales que prohíben el travestismo, o sea, que van castigando, van mineralizando el mundo, ¿no? a medida que la colonia se establece. Entonces, ese mundo era dual, pero entre los dos lados de una dualidad, aunque son jerárquicos, masculinos y femeninos, jerárquicos de una forma diferente a la jerarquía moderna, los dos son enteros, los dos son lugares. En el mundo binario de la modernidad es el mundo del uno, donde el otro es una función del uno. El otro está allí para apalancar, para conducir al uno a su lugar de centralidad. Tiene estructuras, no sé si no hay tiempo ahora para extenderse más, pero creo que se puede comprender lo que estoy diciendo, completamente diferentes. Entonces, lo que pasa es que a medida que se transita de la vida comunitaria a la vida moderna, y que ese dualismo se transforma en un binarismo y en ese mundo donde la esfera pública es el sujeto universal, eso es la crítica feminista del derecho, lo ha dicho de varias formas diferentes. Yo lo digo de mi propia forma, que es por la observación antropológica de ese mundo de las mujeres indígenas, y cómo a medida que el Estado fue entrando, cómo a medida que ese frente estatal, empresarial, mediático y cristiano fue interviniendo la vida de la aldea con buenas intenciones, o sea, llevando salud, seguridad, el discurso de la modernidad, instituciones, etcétera, o sea, fue resolviendo con la mano de las soluciones modernas los mismos males que antes de la propia modernidad había introducido. A medida que eso sucede, va aumentando la violencia, va aumentando, por ejemplo, que un marido pueda cortarle un brazo a la mujer con un machete. Eso era imposible en la aldea donde la comunidad vigilaba la vida. Entonces vos tenés la figura de un cacique que entra en una duda que lo paraliza. Y esas son historias que las personas cuentan. El cacique no, pero yo no me puedo meter porque es la familia de ellos, porque es la vida íntima. En fin, pasa a ser restringido en su capacidad anterior de intervenir con la mirada de la comunidad en lo que pasaba en ese espacio doméstico que se va a priorizar. Y eso es visible, eso son historias reales de las personas. A medida que ese espacio de la familia se nucleariza, se privatiza, se moderniza, la capacidad de intervención de un espacio doméstico ampliado, de autoridades, etcétera, que miraban y que intervenían si había violencia, desaparece. Y el Estado no va a entrar ahí, o sea, yo no creo que tengamos el ejemplo claro de que el Estado está consiguiendo proteger a las personas. Entonces, porque el Estado tiene una característica, y eso me olvidé decir a medida que me di cuenta, a medida que iba presentando las divergencias. Esta fe en el Estado es egocéntrica, ¿por qué? Porque nos viene de la manera en que fue construido el feminismo por el feminismo europeo, donde la relación Estado-sociedad es totalmente diferente a la relación Estado-sociedad en nuestros países. Es una idea absurda pensar que la relación Estado-sociedad, el Estado protector en nuestros países puede tener alguna semejanza, pero un Estado heredero de la situación colonial. Es el hijo que hereda el Estado criollo, las repúblicas, son las que heredan el expolio, todo el patrimonio territorial y los recursos del Estado administrador de ultramar cuando ese decide se retira. Entonces, este Estado que se forma acá no tiene nada que ver en su relación con la vida de las naciones, con la vida de los pueblos, con la relación entre el Estado europeo y la vida de los pueblos. Entonces, toda esa idea de que las historias en el campo estatal son historias significativas en nuestro mundo no puede ser, es simplemente consecuencia de nuestro egocentrismo, de nuestro engaño egocéntrico. Y ahí discordamos
hablamos, pues yo estoy convencida, porque a medida que vi avanzar el campo estatal, vi reproducir la violencia. ¿Y qué son los derechos en esta escena nuestra? Los derechos son un discurso que intenta de alguna manera colocarse entre la presión empresarial y el Estado. Es un Estado, un discurso de los derechos al que nos aferramos con tres ciegos, y alrededor la presión de las empresas. Pero esos derechos que están ahí intentando proteger algunas cosas, están perdiendo la partida, están perdiendo esa guerra. La empresa, y eso lo vemos sobre todo en los últimos tiempos, ha totalmente atravesado el discurso de los derechos, y el pacto de Estado-empresa es absolutamente imbatible, digamos, por el discurso de los derechos no consigue. Entonces, ¿dónde colocamos nuestra fe? Preguntamos, ¿no? Bueno, hay que buscarla en los locales. Esa es la gran pregunta. ¿Dónde librar esa lucha? ¿No? Hay diversos ejemplos de gestión de la gente con la propia gente. A mí me interesa, por ejemplo, mucho un campo dentro de mi disciplina de origen, que es la antropología, que son los derechos propios, de cómo se piensa la justicia, cómo se piensa los derechos a partir de la mirada de la gente, de la mirada de las comunidades. Uno presta atención cómo se ejerce el derecho estatal. Yo trabajé muchos años en la cárcel de Brasil. Entonces, si vos decís que un derecho llega a su destino cuando una persona es condenada y se la pone en una penitenciaria, es tremendo como respuesta de una idea de justicia, ¿no? Que es la justicia moderna. O sea, para mí es un campo fallido, un campo fracasado, el campo de la puesta en esa modernidad. Pero sí hay una cosa que se entiende mal a veces cuando yo explico, no es que hay que abandonar el campo del Estado, para nada digo eso, no hay que abandonarlo, pero no dejar que nos capture. No dejar que esa fe nos capture y nos enseguezca. Hay que trabajar dentro y fuera del campo estatal en procesos son colectivistas solo de la gente. Sobre el cuerpo y su vulnerabilidad. No entendí muy bien dónde estaría la incompatibilidad. Somos vulnerables en el cuerpo, ¿no? Y eso es lo que esa estrategia que coloca al cuerpo de las mujeres como objetivo estratégico de la ruptura de los lazos de confianza. En Guatemala eso, cuando estas mujeres son capturadas, hay dos cosas que me llamaron la atención muchísimo a partir de escuchar a las mujeres de esa aldea y que habían sufrido, son mujeres de mi edad que sufrieron en los años 80 esa violencia de guerra, de estado represivo terrible. Y dos cosas. La primera es que cuando relataban la violencia sexual sobre sí misma, lo decían con tanta pena, era igual. Y lo escuché para estar segura de lo que estaba concluyendo. Y cuando hablaban de la esclavitud doméstica, o sea, era tan doloroso entregar una tortilla hecha con el maíz de su milpa, sacársela de la boca a sus propios niños, entregársela a sus soldados que habían matado a sus maridos. Era algo tan doloroso como la propia sumisión sexual. Es más doloroso. A mí me llamaba la atención porque como mujer occidental o algo occidental, blancoide, como mujer blancoide, estamos, los sexuales, me parece a mujer era tan doloroso sacarle una tortilla de su hija de la boca y darle, y cocinarle una tortilla a un soldado, lavarle la ropa como ser llevada a la cama. Es muy distinta la acción de lo que es la sexualidad. Y nosotros no somos suficientemente pluralistas o suficientemente respetuosos de la visión de los otros como para escuchar lo que están diciendo, cómo están viendo
las cosas, les imponemos nuestro propio patrón de comprensión, ¿no? Entonces, y lo otro es que las mujeres, además de estar sufriendo esa sujeción, toda la comunidad, era muy doloroso para la comunidad, pero entonces pasaban a mirarlas con sospecha. Ellas pasaban a sufrir la confianza, un tejido de confianza entre las personas se rompía completamente y ellas se volvían, además de victimizadas, sospechosas. Y así cualquier persona podría ser pasivo de esa sospecha, ¿no? Es durísimo, ¿no? Bueno. No, la gran pregunta es esa, ¿dónde ponemos la fe? Entonces, y hay comunidades que quizás no merezcan ser preservadas. Lo que pasa es que esta comunidad no está tampoco en un estado, yo no pienso en términos de costumbre, ese es otro tema, pero no por tiempo de traerlo acá. O sea, tenemos el vicio de definir un pueblo como referido a un conjunto de costumbres. Ningún pueblo en la historia de la humanidad jamás se repitió a sí mismo. Todo pueblo está en el tiempo y todo pueblo está en el cambio y siempre estuvo. Nosotros construimos, nosotros sujetos históricos, los pueblos sujetos de la repetición de la costumbre. Entonces ese pueblo es un pueblo porque tiene esa costumbre. Yo en otros textos más otros, no lo pude tratar aquí, hablo del pueblo como un vector histórico, como el pueblo como un proyecto de ser, no referido a costumbre. No uso casi la palabra cultura, casi no la uso más, sino uso la idea del proyecto histórico de continuar como pueblo, de interlocuciones que son internas, que son del pasado, que son del presente y que proyectan ese conjunto de personas una idea de futuro común, aún con divergencias serias a veces dentro de ese colectivo, pero no referido a un patrimonio. Eso es muy peligroso, sobre todo peligroso para las mujeres. Entonces, ese pueblo está expuesto a discursos interesantes, al discurso de la igualdad. Y dentro de ese pueblo son mujeres y otras personas también, otros grupos de interés también, están también transformando formas de pensar, valores y costumbres. Hay una deliberación interna, la fuerza de un pueblo que exista la capacidad deliberativa y ella existe. Costumbres que se abandonan, prácticas que se abandonan, otras que se copian de los vecinos, que se adoptan del discurso moderno de igualdad. Esa es la realidad de la pueblo que siempre fue. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Ok, eso es mi respuesta. Bueno, para seguir con el ánimo del diálogo, vamos a pedir, vamos a darles la palabra, pero solamente a 3 personas porque no hay mucho tiempo. Entonces, primero sigo. Bueno, gracias a las dos. Me ha parecido fascinante el diálogo entre una antropóloga y una filósofa, porque los parámetros son diversos, ¿no? Y claro, digamos, lo que se ha planteado acá son realmente preguntas fuertes y divergencias y profundas, ¿no? Que creo que hay algunos elementos fundamentales. Rita acaba de decir algo fuertísimo para el Perú. El tema de los derechos del Estado y las empresas, ¿no? Y es algo que yo trabajo en el tema de derechos humanos y lo digo día a día. Y no podemos apostar, o sea, digo, desde mi práctica concreta, la judicialización para tener acceso a la justicia, sobre todo de personas que han muerto, es algo casi imposible,
¿no? Tenemos impunidad, impunidad, impunidad. Y además es una impunidad heredera de la gran y tremenda impunidad del conflicto más interno peruano, que tiene como 3.800 mujeres violadas, una cifra muy inferior a lo que en realidad se dio, y que hay 12 juicios en esos momentos, 4 en etapa oral, 0 sentencias en 35 años. 35 años. Eso es lo que refleja esto. Entonces, ¿dónde podemos hacer? ¿En el congresista de UNE? ¿En la Comisión de Justicia? No, pues, o sea, pero claro, pero la pregunta está ahí, latente. ¿Y qué hacemos nosotros que trabajamos en esos parámetros? ¿Qué hacemos? ¿Cuál? Algo, digamos, que lo plantearía para ambas, pero sí, también quisiera decir algo que quiero expresar, ¿no? Tenemos que encontrar algunos puntos en los cuales el tema de lo interdisciplinario nos va a llevar hacia adelante. Algo positivo de la maestría de género es que nos ha permitido a nosotros en clase poder compartir con nuestros compañeros de diferentes ámbitos, ¿no? Y en esa perspectiva, en ese compartir, cuestionar también nuestros elementos, nuestros puntos fundamentales. Cuestionar el derecho, que a mí me parece algo básico, pero cuestionar el discurso también, ¿no? Porque el discurso también se regodea de una serie de elementos que lo convierten en esta suerte de verdad inamovible, ¿no? Y eso es algo que me parece importante hacer en estos momentos. Entonces, desde esa posición, y recordando mucho al otro Flores Galindo, que decía que sentir es una forma de aproximarnos, les preguntaría, entre una antropóloga y una filósofa, ¿cuáles son los puntos en los que sí podría haber un enganche, digamos? No, claro. Aquí no acabamos de bueno, ante todo, de verdad, Rita, para mí es halagado tenerte frente a mí. Soy una de las principales admiradoras de verdad que vino a mí el libro de estructuras elementales de la Universidad de San Camilo, de verdad que cambió el mundo y cambió mi forma de ver la violencia en las mujeres. Bueno, en realidad yo veo y saco de reflexión que la violencia en las mujeres muchas veces se ve en el mundo privado, es muy cierto, y creo asimismo que la violencia familiar en el mundo doméstico llega a ser una unidad violentogénica. Mientras más, digamos, aislamos a estas unidades familiares, entre comillas, yo creo que la mujer no está bajo los ojos de la comunidad que de alguna forma autorregula estas conductas, como pasa en muchas comunidades. He tenido la oportunidad también de viajar, por cierto, en lugares como los Aguarunas, los Guampizas, los Fiebres, donde hay costumbres obviamente totalmente bárbaras, ¿no? Si podríamos llamarlo, pero también hay unos ojos de la comunidad que están totalmente observando, y como dices tú, hay costumbres que se van desmantelando, dinamizando y activando, ¿no? ¿Y qué hacer desde el derecho normativo y jurídico, ¿no? O sea, si bien es cierto hay leyes, pero muchas veces no llegan a estos recónditos lugares también, eso es una cuestión. El mundo simbólico, ¿no? De alguna forma es es fuerte, es contundente, y yo creo que es un campo de batalla que nosotros debemos asumir, ¿no? Si el Estado es capaz de protegernos, por supuesto, yo pienso que el Estado cumple su rol realmente de acuerdo a ciertas limitaciones de su cobertura. Obviamente, el Estado no puede entrar en cada unidad violentogénica, pero sí puede de alguna forma regularizar con ciertas políticas públicas. Pero yo tengo la visión de que debemos hacer un proyecto, o se debe construir un proyecto como un histórico, que se tome mucho
de la misma historia de cómo las mujeres se han construido a estas guerras, cómo han sobrevivido a todas estas digamos, formas en que han querido ser abiertas y sumisas y no dejar de lado este ojo comunal, esta comunidad que lamentablemente yo creo que la sociedad modernizante ha tratado también de no, de cada vez mantener, de visibilizar cada vez menos, ¿no? Pero es importante realmente. Bueno, hay una pregunta, bueno, para la voz que hizo Rocío, es también para Pepi, ¿no? ¿Cómo tú verías, la verdad, el ojo comunal? O sea, ¿cómo verías tú el ojo de la comunidad? Tratar de ver el ojo comunal de alguna forma, dinamizando con este mundo jurídico normativo. ¿Cómo podríamos enlazar esto? Yo creo que es el hito, un punto importante de resolver. Gracias. Yo, Buenas noches, agradecer con mucha admiración y respeto a la profesora Segato. Creo que esta manera de mirar la violencia hacia las mujeres como una expresión de nuevas formas de guerra es un mensaje que no circula. O sea, es un mensaje que de alguna manera está reservado a ciertos espacios de discusión feminista, pero no circula a nivel más, no necesariamente a nivel de Estado, discusiones dentro del sector estatal, sino en la vida, entre las personas. Las mujeres en mi vida no sienten que viven en un régimen en el que ellas son el botín de guerra o en todo caso el territorio sobre el cual se asienta la guerra. Entonces, me parece que como personas interesadas en este debate deberíamos empezar a diseminar ese mensaje. Pero me siento bastante incómoda porque escuché de parte de la profesora Patrón que existen ciertas comunidades que no recuerdo el trasero exactamente, pero me queda la sensación de que existen comunidades que deberían ser borradas o que existen comunidades que no deberían permanecer. No sé si entendí mal o algo así. Igual, o sea, lo tomo de la mejor fe, ¿no? Con toda la buena fe. Pero este tipo de traseros o este tipo de maneras de presentar la controversia, la situación, me parecen, por decirlo menos, problemáticas porque lo que en todo caso que habría que hacer es repensar o incluso eliminar prácticas. O sea, vemos cómo el Estado sí se siente con los Estados latinoamericanos, se sienten con la atribución de intervenir en ciertos territorios que no son las capitales de las ciudades, sino son las regiones proveedoras de los recursos, se sienten con la capacidad de atribución de intervenir para facilitar, por ejemplo, el asentamiento de una mina, ¿no? Pero no intervienen para despatriarcalizar esas comunidades, para despatriarcalizar las prácticas que sí merecen ser aniquiladas y borradas. Entonces, esto con un interés concreto, ¿no? O sea, se les prohíbe a las mujeres abortar porque este sería un mecanismo para interrumpir el proceso mediante el cual esas mujeres proveen de mano de obra barata a las empresas, a las mineras, a las transnacionales. Eso es totalmente coherente con esa práctica de no intervención en la despatriarcalización de las comunidades. O sea, al Estado le conviene, le interesa que esas comunidades sigan bajo estas dinámicas tan violentas, tan nocivas, pero al mismo tiempo se abstiene de intervenir, al mismo tiempo sí interviene para la mercantilización de los territorios, y en ese sentido el cuerpo de las mujeres son territorios mercantilizados, ¿no? Entonces creo que, o sea, toda esta cuestión de la guerra que propone el profesor Segato, de alguna manera visibiliza también cómo en esos territorios en los que estamos, en los que vivimos, en los que nuestras comunidades habitan, el cuerpo de las mujeres al prohibir cierto tipo de cosas y al permanecer en cierto tipo de estado de cosas, es funcional a esta dinámica de la guerra, ¿no? Sí, Juan Carlos, yo pido permiso para mostrar primero esta última pregunta de persona importante
quede claro que yo no planteo ni eliminar ni borrar las comunidades. Todo lo contrario, me parece imperialista y racista, yo no lo sé así. Lo que yo he dicho es que todo lo que es una práctica o un hábito, y yo concuerdo con lo que dice es una verdad cultura, no como que la comunidad está congelada, no es. Lo que yo creo, y estoy siguiendo algunas ideas en la discusión de periodismo con el periodismo, justamente, que las comunidades ellas mismas son críticas de prácticas que no consideran adecuadas. No vienen los de afuera a decirle qué tienen que hacer. Y yo sí creo que las vidas comunitarias son dinámicas y por lo tanto la tarea tenemos que preservarlas. Es como la discusión de Harvard con Taylor, que decía, no es una especie de extinción de la comunidad para tener la obligación de preservarlas. Son vidas, son vitales. Entonces yo creo que ahí es tarea de los comunitarios en la misma. En ningún caso ¿no? Bueno, hay muchos que son. Yo creo que para Rocío, ¿no? La antropología en su fundación trataba de responder a las preguntas de su época y que ha habido un declínio de la disciplina antropológica, yo misma me fui de la familia porque se disciplinarizó y pretende ser una disciplina que no tiene obligaciones de responder a las cuestiones de su tiempo, que son cuestiones filosóficas de su tiempo. Entonces sí, yo creo que en mi práctica antropológica yo uso una caja de herramientas que es la escucha etnográfica, pero dialogo, sí, intento dialogar todo lo posible con un campo teórico abierto, que es filosófico, y es otras cosas también. No, tenemos que tener mucho cuidado con esa propuesta de disciplinarización que está muy fuerte en las universidades y que obedece a intereses de control de corrales disciplinares, que son también significa control de recursos relativos a disciplinas particulares. Yo me he revelado radicalmente para esa disciplinarización, no participo de ella. No es mi manera de usar mi caja de herramientas, ¿no? Bueno, y el otro tema es tan complejo, o sea, no existen mundos, un tema que surgió aquí creo que en varias preguntas, no existen mundos intocables. Culturalismo y fundamentalismo son sinónimos, o sea, los caciquismos se han exacerbado por la acción estatal, o sea, formas de autoridad masculina que estaban ahí, pero muy relativizadas por otras formas de autoridad femenina, se han distanciado, se han exacerbado por la intervención del Estado colonial en las comunidades. Y esto es un tipo de fundamental. Muchas veces los caciques hablan, están invocando ideas que son de puño claramente fundamentalista, o sea, culturalista, invocando una cultura que nunca fue igual a sí misma. Entonces eso tenemos que, no existe un mundo intocado, todas esas comunidades y las masculinidades propias de esas comunidades están tocadas por la intervención colonial estatal, moderna, ¿no? Entonces cuidado con lo que decimos que vemos en las comunidades. Todo muy nuevo, toda una historia muy inventada recientemente. Y la cuestión de la norma. El último texto que publiqué se llama El sexo y la norma. Y es impresionante porque lo que significa norma en el mundo comunitario no es lo mismo que significa norma, la norma positiva del derecho moderno, no son normas positivables. Entonces, lo que estamos viendo en dos campos, que son los campos de una norma cosmológica del infanticidio, o una norma disciplinadora de la violación, pero que jamás, que no necesariamente o muy raramente se aplicaban de forma positiva, porque no eran normas de tipo del derecho positivo moderno. Norma significaba otra cosa, advertencia, límite, una idea de que no vayas a atravesar esa frontera, pues no significaba que positivamente iban a desencadenar un determinado tipo de castigo, porque los etnógrafos nunca trajeron esa noticia. Y hoy estamos en las comunidades, vemos que la norma, por influencia
de la interacción con los lenguajes estatales y con el derecho positivado, la norma en la aldea, en la comunidad se positivó. Y en casos absurdos que son consecuencia de la reciente positivación de la norma tradicional. Yo no tengo tiempo ahora de extenderme más, pero es la relación Estado, modernidad, mundo aldea, mundo comunitario es de una complejidad muy grande y que no puede ser simplificada. Bueno, con eso vamos cerrando. Entonces, vamos a agradecerle a ambos por un fuerte aplauso. Hay que reconocer. Efectivamente creo que podemos agradecerle a Fanny con un aplauso por la organización de todo este evento. ¿El micro dónde está? Para renovar los estudios de género, renovamos a nosotros mismos, entonces, a todos y a todas las fundadoras de estudios bienvenidos acá y a todos. Pequeño antes de que los chicos hagamos de nada.